Entonces, este problema es tuyo. Es posible que no desees. Y digo que necesito que alguien me muestre el camino. Estoy dispuesto a seguir, ya que estamos muy acostumbrados a seguir a las personas. En el pasado, teníamos los instructores religiosos. En el presente, Marx, o cierto gurú o santo, con sus peculiaridades e idiosincrasias. Siempre estamos en la sujeción de la autoridad. La mente esclavizada durante siglos por autoridad, tradición, convenciones y hábitos, siempre está dispuesta a seguir, y en consecuencia, a transferir a otras sus responsabilidades. En estas circunstancias no es posible establecer el orden psicológico. Este orden psicológico es indispensable, porque en él tenemos que basar nuestra vida diaria. Lo único realmente importante. Por lo tanto, estas bases sólidas, tenemos la posibilidad de ir muy lejos. Pero si nos faltan estas bases, o si nos establecemos en la creencia, el dogma, la autoridad, la confianza en otro, entonces estamos completamente extraviados. Por lo tanto, depende de nosotros promover una transformación psicológica en nuestras relaciones con la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, no hay razón para retirarse del Himalaya, convertirse en monjes o monjas, o proporcionar servicios sociales y otras infancia. Tenemos que vivir en este mundo para realizar una transformación radical en nuestras relaciones mutuas. No en un futuro lejano, pero ahora. Esta es nuestra mayor obligación. Porque si la psique, la estructura interna de la mente y el corazón no se modifica, nos veremos en confusión eterna, angustia y desesperación. Si, por lo tanto, son atentos y consabidos de todo lo que está sucediendo en el mundo, inevitablemente verá que es un problema responsable de resolver, no un problema que te estoy inculcando. Puedes esquivar de él y, por lo tanto, ser irresponsable. Pero si reconoce cómo debe reconocerlo, cada entidad humana reflejada, inteligente y sensible, entonces su problema es este. ¿Cómo realizar la transformación radical de la psique, la estructura, mente humana psicológica? Yo, como entidad humana, vivo en una sociedad en particular, y esta sociedad no difiere de mí. De ella soy una parte integral y estoy condicionado por ella. Esta sociedad me estimula la codicia, la envidia, los celos, la ambición, la brutalidad. Y hago mi contribución de brutalidad y ambición. Ella y yo estamos asociados con esto. De ella, soy una parte integral. Parte de su estructura psicológica, que es yo. Ahora, ¿cómo realizar una tremenda revolución dentro de mí? Me doy cuenta de que toda la revolución económica, social y científica solo llega a la periferia, las alas de mi mente. En el corazón, sigo siendo lo mismo. Puedo cubrirme de diferentes ropa, adquirir diferentes conocimientos técnicos, trabajar solo unas pocas horas a la semana, y así sucesivamente. Interiormente, sin embargo, todavía estoy en conflicto. Todavía estoy ambicioso y frustrado bajo una terrible opresión. Por lo tanto, si no hay transformación interna radical, no puedo tener orden en mi vida. No puedo tener libertad, ni felicidad, sin posibilidad de deshacerse del sufrimiento. Entonces, ¿cómo puede una entidad humana operar tal transformación? En general, creemos que el medio para operar es la voluntad. Es decir, el ejercicio de voluntad como un medio para lograr un resultado. Y la voluntad se expresa de diferentes maneras, por resistencia, control, ajuste, represión, sublimación y negación. Hemos considerado el ejercicio de la voluntad como un medio para promover la transformación psicológica. La práctica interminable de la autodisciplina o la autodenial. Esto es para ejercer la voluntad de producir el resultado deseado. Ahora, para este orador, la acción de la voluntad es destructiva. Pero no pase la conclusión opuesta. Es decir, que otro tendrá que hacer todo el trabajo, y solo dependerá de usted, sin la necesidad de ejercer su voluntad. Aceptar lo que se le ofrece y dedicarse a la forma o sentimentalmente del Señor, etc. Estamos más acostumbrados a servir a nuestra voluntad. Pero, ¿cuál es la voluntad? Prestar atención, porque le mostraremos que el ejercicio de la voluntad es la actividad más perjudicial de la mente. Vamos a mostrarlo lógica y saníticamente, no irracionalmente. Y debes acompañarme. Es decir, investiguemos este tema de voluntad juntos. No lo hará y aceptará lo que estoy diciendo.
Penetramos la pregunta juntos, descubriendo toda la estructura de esta cosa extraordinaria, llamada voluntad. Y eso de muchas maneras lo ejercimos. Will es esfuerzo. Y en mi opinión, el esfuerzo, en todas y cada una de las circunstancias, pervierte la mente. Examinaré este punto y espero que podamos establecer la comunicación necesaria entre nosotros. Estás acostumbrado a ejercer la voluntad. Por lo tanto, mientras hablo de este asunto, no traduzca lo que sucedió en términos de lo que ya ha aprendido o leído, y no resistir. Tenemos que investigar la naturaleza y el significado de la voluntad juntos. Porque pensamos que por el ejercicio de la voluntad, promoveremos un cambio o transformación psicológica en nosotros mismos. Y te mostraré que no es de esta manera lo haremos. ¿Cuál es la voluntad? Ya sea que lo ejercitamos débil y muy fuerte, siempre es el mismo proceso. Ya sea ejercido en un sentido negativo, ya sea en un sentido positivo. Siempre está dispuesto. Cuando digo que no debería, y comenzar a disciplinar sobre lo más absurdo, como, por ejemplo, que quiero dejar de fumar, es hacer el testamento. Es hacer un esfuerzo. Porque en el deseo siempre hay una contradicción. Fumar y no fumar. Tal contradicción implica esfuerzo y esfuerzo significa disposición para lograr esto o aquello, negativo o positivo. Veamos, por lo tanto, lo que se entiende por voluntad. La voluntad, después de todo, es la extensión del deseo. Esto es bastante claro. Deseo una cosa y lidiar con eso. Si es agradable, lo trato mucho más vigorosamente, empujando cada obstáculo que me desprende. O si es doloroso, opone la resistencia a ella. Tanto la resistencia como el esfuerzo de obtener, tanto la búsqueda del placer desde el escape del dolor, tanto el deseo de lograr algo como de repelerlo, implica la acción de la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Probablemente tenga opiniones o ideas sobre la voluntad tomada de sus libros, o no tiene idea de que tiene sobre cómo es. Dejemos todo esto como ahora. Quiero transmitirte algo. Como te has sometido a la incomodidad de venir aquí, ten la amabilidad de escuchar. Como saben, una de las cosas más difíciles es escuchar. Nunca escuchamos. Escuchar sin resistencia es extremadamente difícil. Por ejemplo, escuchar el ruido de esos cuervos y al mismo tiempo el altavoz. Tenga en cuenta que escuche los cuervos y simultáneamente el altavoz. Requiere atención. Quiere escuchar al altavoz, pero los cuervos interfieren. Por lo tanto, resiste el ruido de los cuervos que dice: no quiero escuchar a los cuervos, porque necesito prestar atención a lo que dice el altavoz. ¿Qué significa eso? Quien está ejerciendo la voluntad de resistir el ruido de los cuervos y se concentra en escuchar al altavoz. Por lo tanto, no está escuchando. Estás haciendo un esfuerzo para escuchar. Esfuerzo que se aplica todo para resistir y concentrarse. Por lo tanto, no está escuchando absolutamente. Observe este proceso en usted mismo. Ya escuché los cuervos sin resistencia y sin una intensa concentración en el hablante. La atención no se divide. Luego escuche tanto los cuervos como el altavoz. En esto, no hay concentración porque eres sensible a ambos. Es difícil discutir estos temas cuando hay incidentes que causan distracción. Esto generalmente se llama distracción. Hay una dama que se levanta para irse. Los cuervos son agradables, les están dando las buenas noches antes de acostarse. Y quieres escuchar lo que dice el orador. Escuchar todo esto al mismo tiempo, sin distracción de ningún tipo, es la salida de escuchar. Es la forma suprema de escuchar, ya que elabora el más alto grado de sensibilidad. Me parece que no intentaron entender el significado de la palabra participar. Al participar no hay autoridad, porque no hay ni tú ni yo. No hay conciencia de dar o recibir. Solo existe el acto de participar, que no ofrece importancia a quién da o quién recibe. Y participar implica muchas cosas. Que ambas partes, el orador y usted, están en un estado mental en el que solo existe esa tendencia, sentimiento, o afecto, o amor, que impreventa y sin identificación con ninguna personalidad, establece la participación. En esta participación no hay instrucciones. No hay instructor ni discípulo. No hay nadie que dé o que reciba, sino solo un acto de comunión completa. No sé si alguna vez han conocido este sentimiento de unión completa, de comunión completa en el acto de participar, que es de hecho un acto de gran afecto y compasión.
Consideremos un tema que no requiere una mera explicación verbal o dialéctica, o intercambio de opiniones, u oposición de una idea a otra idea, porque cuando existen estas cosas, el acto de participar se vuelve muy débil. Queremos hablar esta tarde sobre el tema de la acción. Pero para entenderlo, no solo verbalmente, no solo intelectualmente, sino con la totalidad de nuestro ser, tenemos que superar las palabras «sé». Solo entonces puede haber comunión y participación, y solo entonces podemos participar en algo de suma importancia. ¿Y esta cuestión de acción? Requiere no solo una explicación verbal, sino también, y más que marchamos juntos y explotamos cuidadosamente nuestro camino para comprender esta cuestión de acción. Por lo tanto, para comunicarse, ciertamente debe ser no solo una comprensión verbal, sino también al mismo tiempo y al mismo nivel e intensidad. De lo contrario, no hay comunión posible, sin participación. Esta intensidad debe existir al mismo tiempo, a la misma profundidad y al mismo nivel. Y eso, después de todo, es amor. Es compasión. Y para comprender este problema de acción, requiere no solo una mente objetivo, un examen objetivo, pero también mucha sutileza y sensibilidad. No hay mera aceptación o rechazo de una cierta definición de actuación, sino del descubrimiento para cada uno de nosotros de esta cosa extraordinaria llamada vida, que es acción. La existencia es acción. Hay dos estados. Al menos los distingo en existencia. Existe ese estado estático, que existe, y existe ese movimiento dinámico, que es existencia. La vida es existencia. Movimiento. Y este movimiento es la acción. La vida, la totalidad de la vida, no partes de ella. El estado total de la existencia es la acción. Pero cuando simplemente existimos, como la mayoría de nosotros, la acción se convierte en un problema complejo. La existencia no tiene divisiones, no es un estado mental o ser fragmentario. En ella es posible la acción total. Pero cuando dividimos la existencia en diferentes segmentos, fragmentos, la acción se vuelve contradictoria. Dividimos la vida en profesional, religioso, mundano, psicológico, artístico, literario, etc. Es la vida fraccionado en varios fragmentos. La división tribal, exaltada en el nacionalismo, líderes tribales, religiones tribales. Los diversos fragmentos de nuestras vidas, nuestras diferentes formas de actuar, pensar y sentir, en la oficina, en el hogar, en el autobús, en nuestros recorridos, nuestros servicios sociales, nuestras devociones o prácticas religiosas. Los diferentes fragmentos de nuestras vidas, desde que se disocian, y deben estar necesariamente en conflicto entre sí. Nuestras acciones, por lo tanto, inevitablemente se contradicen entre sí. Tal nuestra vida diaria. El comportamiento de su hogar difiere del comportamiento de su oficina, o en su club, o una reunión con amigos. Y diferentes también son los actos que haces cuando solo estás en tu habitación. Nuestra vida, por lo tanto, como se puede observar, es fragmento y fraccional. Y buscamos integrar todas estas partes diferentes. Pero esto nunca será posible. Integrar es agregar. Cuando se integran parte de las piezas heterogéneas, estas piezas se lanzan nuevamente. Así que lo que queremos averiguar de esta manera, lo que queremos descubrir, no es cómo integrar las partes, sino qué es la acción total. En la oficina, en la iglesia o en el templo, en casa, o cuando está solo, cuando contempla el mar, o está en comunión con la naturaleza. Una acción total. Queremos averiguar si existe esta acción y por lo tanto si podemos vivir en un estado de acción constante. Esto es de existencia, movimiento y vida, en un estado no fragmentario. Este es el problema que consideraremos esta tarde. La mayoría de nosotros queremos vivir una vida razonablemente pacífica, inteligente y armoniosa, en un cierto estado de integridad, no sujeto al control del medio ambiente, libre de esta batalla perenne con los demás o nosotros mismos. Queremos vivir un más o menos integrado vida, inteligente. Y esta vida no es posible, porque todas nuestras actividades están en un estado de contradicción, no solo consciente sino también inconsciente. Cuando una persona observó, y eso es lo que estamos haciendo en estas reuniones, puede ver que no es simplemente escuchar al hablante, pero principalmente, convirtiéndose en sus palabras como un espejo, en el que se reflejan los movimientos de su propia mente,
y en él descubriendo lo que es verdadero y lo que es falso por sí mismo, no por indicación de otro, ni lo que es falso por sí mismo, no por indicación de otro. Y, por lo tanto, percibiendo por sí mismo la naturaleza contradictoria de sus actividades. ¿Por qué? ¿Por qué la vida es tan contradictoria? ¿Por qué hay tanta contradicción con nosotros mismos? Nuestras perspectivas, nuestros sentimientos, nuestro comportamiento y nuestras ideas. ¿Y por qué esta fragmentación de la vida profesional, la vida doméstica, la vida religiosa y no religiosa, la vida mundana, etc.? Cada actividad en contradicción con los demás. Hemos estado considerando otro día, y el deseo existe cuando hay una sensación de algo que nos extraña, una necesidad de algo. Es decir, cuando quieres algo, esta es una indicación de que algo te extraña. Pero el deseo en sí no es contradictorio. Hay contradicción cuando los objetos del deseo es contradictorio, diferente u opuesto. El deseo es constante, pero sus objetivos cambian, varían u oponen. Y por lo tanto, todas las actividades del deseo generan contradicción. Es decir, cada acto de deseo es un estado de falta de necesidad en relación con el objeto. Está claro que el deseo es contradictorio. Deseo la paz. Sin embargo, al mismo tiempo, estoy poseído por el espíritu de la competencia. Deseo ser bueno. Y al mismo tiempo tengo una fuerte sensación de antagonismo. Las ideas, los objetivos del deseo son contradictorios, no el deseo mismo. Revela entender esto. La mayoría de la gente cree que su propio deseo es contradictorio. Por esta razón, intentan reprimirlo, controlarlo, hacer todo lo que puedan en relación con el deseo. La sensación de falta, de insuficiencia, nos hace comparar, y a partir de esta comparación nace el ansia, el deseo, el anhelo de lo que llenará ese vacío, esa falta. Esto es muy simple. No quiero complicar, ya que esta es una pregunta muy complicada. Tenemos que considerarlo simplemente. Por lo tanto, escuchemos a ver toda la estructura de voluntad. Como dijimos, la voluntad es la extensión del deseo. Lo hace más fuerte. Y esto es muy obvio. Deseo una cosa y lidiar con eso. ¿Y cuál es el deseo? Sea amable al escuchar. No estamos diciendo que debe vivir sin deseo o que debe reprimirlo. Deseo, como lo recomiendan sus libros religiosos y todos sus gurús, por el contrario, investigaremos este tema del deseo juntos. Si reprime el deseo, significa que se está destruyendo a sí mismo. Estás paralizando, haciendo insensible, aburrido y estúpido, como siempre lo hicieron individuos religiosos. Reprimiendo el deseo, destruyeron la sensibilidad. Pero tan pronto como comience a comprender la sutileza, la naturaleza del deseo, nunca intentará reprimirla nuevamente. Nunca volverás a reprimir nada. Volveré a ese punto. ¿Cuál es el deseo? El deseo surge en el momento en que ves a una mujer hermosa, un auto hermoso, un hombre bien vestido, una hermosa casa. Hay percepción, el sentimiento de a través del contacto y, finalmente, el deseo. Vea lo que está usando un libro Tilit. Hay percepción, visión, atracción, cuento y sensación. El deseo de tener una capa igual. Esto es muy simple. ¿Qué continúa el deseo? Él entiende. Sé cómo surge el deseo. Esto es bastante simple. ¿Y qué continúa el deseo? Es esta continuidad del deseo lo que lo fortalece, lo que se convierte en voluntad. Por supuesto. Exactamente. Por lo tanto, es necesario averiguar qué continúa el deseo. Si puedes descubrirlo, lo sabré entonces qué hacer con el deseo y nunca reprimirlo. Bueno, ¿qué continúa el deseo? Veo algo hermoso, atractivo. Despertó un deseo. Y ahora necesito averiguar qué te da vitalidad. ¿Qué continúa tu fuerza? Algo que me agrada me parece. Y a este deseo, sigo pensando en él. Pienso en el sexo y, con eso, te sigo. O pienso en un asco probado y también continúo. Vemos, por lo tanto, que el despertar del deseo es natural e inevitable. Debemos tener deseo de reaccionar. De lo contrario, somos entidades muertas.
Pero lo importante es ver y averiguarlo usted mismo cuándo debes y cuándo no debes continuar tu deseo. Por lo tanto, tenemos que comprender la estructura del pensamiento que influye, controla, da forma y continúa el deseo. ¿Correcto? Esto es muy claro. El pensamiento funciona de acuerdo con la memoria, etc. Sujeto con el que no vamos a tratar ahora. Solo mostramos cómo, al pensar constantemente en el deseo, se fortalece y continúa, lo que se vuelve dispuesto. Con este deseo operamos. Y esto se basa en el placer y el dolor. Si hay placer, deseo más de este placer. Si hay placer, deseo más de este placer. Si hay dolor, me resisto. Por lo tanto, tanto la resistencia al dolor como la búsqueda del placer continúan el deseo. Y una vez entendido, ya no me ocupo de reprimir el deseo. Porque cuando lo reprimimos, inevitablemente causa otros conflictos, como sucede cuando se reprime una enfermedad. Uno no puede reprimir una enfermedad. Tenemos que dejar que se declare, prestarle atención, hacer todo lo necesario. Si lo suprimimos, aumentará en el poder, se volverá más fuerte y luego nos atacará. Idénticamente, cuando uno comprende la naturaleza del deseo y lo que continúa, nunca, bajo ninguna circunstancia, la reprimirá. Pero eso no significa que debamos rendirnos a desear, porque si cedemos a desear, les trae el dolor o el placer de ellos, y nuevamente nos vemos en su círculo vicioso. Los seres humanos, en la mayoría, ya han sido contados a esta forma de proceder. Cuando quieran cambiar, abandonar un hábito, ejercen la voluntad. Y esto generó voluntad, que es por contradicción, promueve una batalla perenne dentro de nosotros. Hay otra forma de hacer una transformación radical dentro de nosotros y entrar en una nueva dimensión totalmente diferente de la antigua dimensión. Y para ingresar a esta nueva dimensión, tenemos que comprender la naturaleza de la antigua dimensión. Todo lo que termina, todas sus estructuras, dolores y variaciones y sutilezas. Una de las cosas que pertenecen a la antigua dimensión es la voluntad. Por lo tanto, tenemos que entenderlo y liberarlo de él. Es decir, debemos liberarnos de la idea del esfuerzo. Esta es una de las cosas más difíciles, porque en nuestra vida, desde la infancia hasta la muerte, hacemos esfuerzos para ser buenos, lograr el éxito, ser grandes o pequeños, ir al cielo o encontrar a Dios. Decimos que deberíamos hacer esto y no deberíamos hacer eso. Estamos forzando continuamente. Y es naturalmente que florezca la bondad. Si nos esforzamos por ser buenos, ya no somos buenos. Florecer en la bondad es la verdadera naturaleza de la mente religiosa. Y, por lo tanto, la mente se considera religiosa, porque hace un esfuerzo ser bueno. No es religioso averiguarnos por nosotros mismos, y no aceptar o rechazar una forma de vida sin ningún esfuerzo. En cualquier actividad, en la oficina, en hogar, o caminar o pensar, es necesario ver mucha investigación, mucha comprensión. Cuando hace esfuerzos, ¿qué significa eso? En primer lugar, una tensión física, una tensión continua, no motivada por la necesidad de ganarse la vida, sino causada por nuestra ambición, nuestra codicia, nuestra competencia, nuestra brutalidad, nuestra insensibilidad. Esta tensión continua ataca al corazón. ¿Y por qué fuimos educados para hacer esfuerzos? No sé si ya has preguntado por qué haces esfuerzos. ¿Para mejorar? ¿Ser promovido en el trabajo? ¿Para controlarse? ¿Cambiar la psique, pensamientos y sentimientos psicológicos? ¿Ha logrado cambiar a través del esfuerzo? ¿Cambiar radicalmente y no superficialmente? ¿O habrá una forma totalmente diferente de actuar a este respecto? Porque cada esfuerzo destruye la espontaneidad. Y si no es espontáneo, es una entidad mecánica. Te vuelves aburrido e insensible. Si eso es insensible que luna, si no puedes ver tu belleza, tu espontaneidad naturalmente, vitalidad, con vitalidad, tu mente está muerta. Es una mente inevitada, desordenada e irreparable. Nunca miramos la luna. Nunca vemos su belleza. Si ocasionalmente alguien llama nuestra atención hacia ella, levantamos la vista, pero nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones ocupan mucho más espacio en nuestra mente. Y por lo tanto, no miramos la luna de verdad. Nunca miras la belleza del mar, el río o un árbol.
Nunca mira la belleza del semblante de un niño, una mujer y un hombre. Porque para ti, la belleza siempre se asocia con el sexo. Evite a la mujer si quiere ir a Dios. Y así, negando la belleza, niega la vida. Y al negar la vida, uno no puede encontrar la vida eterna. La vida está aquí y no en el más allá. Por lo tanto, es indispensable averiguarlo por sí mismo porque hace un esfuerzo. Puedo explicarte, pero las explicaciones, las palabras, no son hechos. Al igual que la palabra árbol no es un árbol. La explicación no es el hecho de que usted descubrió. Cuando descubrí por ti mismo, él asume una vitalidad extraordinaria y te da la vitalidad necesaria para enfrentarlo. Mirar. Si te digo que miras la luna, miras. Pero, de hecho, no se ve. Porque era otro quien te hizo mirar. Pero si está escuchando al orador y al mismo tiempo mirando la luna, verá la extraordinaria unidad de su atención, que mira la luna y escucha las palabras del hablante. No hay dos procesos diferentes, dos actividades diferentes. Es la misma energía que se ve y escucha. Pero si lo divide como un acto de escuchar y acto de mirar, se crea una contradicción. Y en esta contradicción hay esfuerzo. Luego excluye la luna para escuchar al hablante. Cuando excluye la luna para escuchar al altavoz, no escucho al altavoz. La belleza de escuchar radica en ser altamente sensible a todo lo que nos rodea, la fealdad, la suciedad, el escuadrón, la miseria y la sordidez, el desorden, la pobreza de nuestra propia existencia. Cuando somos conscientes de ambos, el hablante y la luna, no hay esfuerzo. Es entonces cuando hay una percepción sin ninguna opción, no hay esfuerzo. Si dices, quiero prestar atención a la luna, prefiere prestar atención a la luna, prestar atención al hablante y lo que está diciendo. Por lo tanto, hay una división. Excluye una cosa para prestar atención a otro. En esta exclusión y en esta división hay contradicción. Esta contradicción es que genera conflicto y, por lo tanto, el esfuerzo. Pero uno escucha y observa sin ninguna opción, sin exclusión, ni contradicción. No hay ningún esfuerzo de ningún tipo. Examinaremos este tema de esfuerzo tal vez en la próxima reunión, pero es importante entenderlo. La voluntad, ya sea positiva o negativa, crea contradicción inevitablemente. Y cuando la mente está en contradicción externa o internamente, hay esfuerzo. Y si hay esfuerzo, no hay atención, no hay percepción. Este es el origen de todos nuestros problemas. Así, la mente que escuche, y al mismo tiempo mire la luna, sin ninguna contradicción, esta mente es sensible a todo. Ella aprende indefinidamente y nunca acumula lo que ha aprendido como conocimiento. Porque la mente que se acumula y almacena conocimiento es una mente aburrida e insensible, pero la mente que estás aprendiendo es altamente sensible. Y solo puedes aprender cuando miras, cuando veas, cuando escuchas, cuando sientas. Cuando existe esta percepción completa de todo, esta alta sensibilidad, solo entonces la mente no tiene conflicto. No es una mente torturada, una mente atribuida y desfigurada. Solo esta mente puede ver la verdad. Solo ella puede vivir fuera de tiempo.